Entonces vamos a iniciar. Voy a abrir el formulario. Aquí está ya. Es el formulario o la primera parte es del primer tema, que es hidratación del cemento. Lo que es la hidratación del cemento, ustedes han llevado con el ingeniero, ¿no? Desde la extracción de la materia prima, el proceso químico, físico, qué es peso, por decir, qué es contracción volumétrica, qué es volumen del sólido, todo eso aquello ya han llevado con el ingeniero, ¿ya? Conmigo igual vamos a ir viendo en el proceso que hagamos ejercicios, vamos a ir aclarando qué es, en qué se aplica y cómo es aquello, ¿ya? Entonces aquí en la primera parte están todas las notaciones o conceptos que vamos a ir viendo de todo lo que es este primer capítulo, ¿ya? Lo que es en este tema, existen dos casos, y solo hay dos casos. En su primer parcial asegúrense este tema o este primer capítulo porque es sencillo. Solo es seguir estos pasos que están aquí y saber identificar bien en qué caso están. Caso uno, caso 2. ¿Ya? Es fácil de identificar. Mira, aquí les estoy dando una nota, les puse, lograremos identificar el caso 2 cuando el ejercicio nos brinda datos de ensayos de laboratorios de peso de agua de combinación o volumen de agua de combinación. Ahorita vamos a ver por qué son iguales. La contracción volumétrica y la porosidad. Si el ingeniero les da estos datitos de acá, estos tres, entonces están en el caso 2 y siguen estos pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y solo es de emplazar y ya. Ahí muere su ejercicio. En el caso 1, si no les dan estos datos, la misma idea. Cálculo, paso 1, cálculo del cemento hidratado, cálculo de volumen del cemento sin hidratar y así hasta el final. Ya es solo seguir estos pasos, por eso se los enumeré para que se vayan guiando y no se pierdan. Ya, si ustedes desean agregar algo nuevo a este formulario, háganlo con mucho gusto. Ya, tal vez una que otra tabla falta agregar de algunos otros temas, tal vez los voy a ir agregando, pero creo que lo más necesario, lo que van a usar está acá, ya, si ustedes aumentenlo si desean, ya. Entonces, ya explicamos, entonces, en el primer caso es cuando no tenemos datos de laboratorio. Vayamos a nuestro ejercicio. Nos dice el ejercicio, si mezclamos 250 gramos de cemento y 112.5 centímetros cúbicos de agua mediante los mecanismos de hidratación del cemento, determinar, les dice. A. El volumen del sólido hidratado, el volumen de los capilares vacíos, el volumen, el agua o volumen, les puede pedir, les puede decir así, en agua en exceso, si hubiera, les dice. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, el enunciado no nos está dando indicios o datos de laboratorios, ya sea, dijimos, la porosidad o la contracción volumétrica o lo que es el peso de agua de combinación. ¿Ya? Mientras hagamos el ejercicio les voy a ir explicando qué significa cada uno, ¿ya? Entonces vamos a seguir lo que es, para ser un poco dinámico, voy a cortarle esta parte y lo voy a tener al lado de la pizarra, ¿ya? Para que me crean que estamos siguiendo los pasos. Cualquier interferencia de algo de mi internet o algo, me lo informan, ¿ya? Igual les voy a facilitar videos del anterior semestre, mm, para que estudien, ya, no les haga falta material y no estén pendientes de buscar material porque material tienen bastante, ya, listo. Entonces, como primer paso, ya como estamos identificando el caso 1, simplemente seguir esos pasos que están en el formulario. Entonces el paso 1, esto lo voy a hacer más delgadito. Paso 1 es cálculo del cemento hidratado. Directamente voy a poner 1, 2, 3, ya, para no escribir cada vez lo mismo, ya. Entonces simplemente es agarrar la formulita 2.38 y decir peso de agua a disponer. Este P sub A significa peso de agua a disponer y eso normalmente el ingeniero les da de dato, ¿ya? Entonces acá nosotros de dato de peso de agua a disponer nosotros tenemos
de 112.5. ¿Ya? 112.5. Entonces decimos 112.5. Mientras yo vaya calculando estos cálculos, ustedes me van a ir verificando. Y si me llego a equivocar en algo, me tienen que avisar. ¿Ya? Y acá tenemos 267.75. ¿Qué unidades? Gramos. Esto es importante que les diga porque aquí igual se saben equivocar bastante o llegan a cometer en pequeños, como estos detallitos. ¿Ya? Las personas que han aprobado sistemas con el ingeniero, sistemas de ingeniería, saben que para el ingeniero, si no pones unidades, el ingeniero, dependiendo de su humor, o bien te anula, puede ser el inciso o la pregunta, o bien te vas a deducir puntos. Como mi experiencia, yo les digo que en mi primer parcial me sucedió eso, ¿no? Yo no puse las unidades en uno de los incisos de otra pregunta, pero que igual contiene unidades, entonces el ingeniero me anuló la pregunta, toda la pregunta. Si el ingeniero no hubiera hecho revisión de exámenes, tal vez hubiera tenido menos nota, ¿no? Pero como él te entrega el examen, te dice si tienes dudas, te acercas a él y le dices, ¿no? Yo me acerqué a él, el ingeniero le dije a ella. Entonces el ingeniero al hablarle así y todo, y ya, me hace reducir solo menos 5 puntos, pero las otras preguntas sí me hizo valer, los otros incisos de la pregunta. Entonces, como recomendación, nunca se olviden las unidades, nunca, ¿ya? Listo. Algo más que vamos a recalcar es que todas las unidades de peso, nosotros que vamos a llevar peso, siempre van a estar en unidades de gramos, puede estar igual en kilogramos o toneladas. El ingeniero maneja generalmente estas unidades. Todo lo que es volúmenes, vamos a manejar en centímetro cúbico o en su defecto litros o metro cúbico. ¿Ya? Estas son las unidades que el ingeniero maneja. ¿Ya? Listo. Algo más que vamos a decir es que vamos a continuar con el ejercicio. Ya tenemos el peso del cemento hidratado. ¿Ya? Y aquí hay un pequeño detalle que tenemos que tomar en cuenta. Miren, nosotros decimos que de todo el cemento que tenemos se ha hidratado 267.75 gramos. Pero si ustedes observan, de dato nosotros tenemos 250 de cemento. Entonces ustedes háganse idea, miren, no tiene coherencia, ¿no? Que se haya hidratado 267.75, pero que yo solo tengo 250. En esos casos que tengan ustedes acá, quiere decir que se ha hidratado el 100%, ha tenido una hidratación del 100%. ¿Y qué significa una hidratación del 100%? Significa que no necesita curado. No necesita curado. ¿Por qué? Ustedes, tal vez alguien que sepa tal vez qué es curado. Algo más. La participación que a veces voy a preguntar al aire libre, cualquiera me puede responder. Yo les voy a ir anotando y va a ser como una forma de ayudarles igual. ¿Ya? Entonces yo cuando pregunte algo, el que tengan la libertad de ustedes hablar y responden nomás. ¿Ya? Tal vez alguien sepa qué es curado o se haga una idea. Creo que era la segunda parte de hidratación. O sea, con el cemento que no se logró hidratar, lo volvemos a hidratar y solo se puede hidratar cierta parte. Y ese es el curado. O eso es lo que nos explicó el Inge, creo. Es correcto. ¿Cómo funciona lo que es el fraguado? El fraguado es una reacción química física, ¿no? Entre el agua y el cemento y tal vez aditivos, tal vez la grava y todo eso. El cemento empieza a hidratar desde adentro, o perdón, empieza a fraguar desde adentro hasta hacia afuera. ¿Ya? A veces el agua es insuficiente para hidratar cierta cantidad de cemento. Entonces, el curado siempre se realiza en la parte superficial. Entonces, la parte que no se ha hidratado del cemento, el curado significa que le van a aumentar agua, un poquito más de agua para que llegue a hidratarse ese, todo ese cemento que no se ha llegado a hidratar. ¿Ya? Al final me vas a decir tu nombre y les voy a ir anotando de esa manera. Ya es como una forma de ayudarles también en su práctica, como puntos extras por decir así. ¿Ya? Listo.
Acá miren, tenemos peso del cemento hidratado 267, pero solo tenemos 250. ¿Qué significa eso? Que este valor es falso, no puedes adoptar este valor, ¿verdad? Porque no tienes esa cantidad de cemento. Entonces, vamos a decir, el peso del cemento hidratado va a ser el total que tenemos nosotros, que es 250, o el dato que nosotros tenemos, 250 gramos. Ya, ese es como primer dato. Les digo esto porque una mayoría, tal vez que no haya llegado a practicar, va a tomar este dato porque todos los incisos siempre va a depender del peso del cemento hidratado. Toditos. Pónganse que ustedes hubieran usado este valor para todos los incisos y ya está mal, ¿no? Entonces, el peso del cemento hidratado es 250, no 267. Ya indicando aquello, podemos... ¿qué más significa esto? Como se ha hidratado el 100%, vamos a sacar otro dato. El volumen del cemento sin hidratar, significa esto, es igual a 0. Porque se ha hidratado todo. Este dato más es importante. O también el cemento sin hidratar es importante. ¿Ya? Listo. Entonces, ya que tenemos el peso del cemento hidratado, vamos a poder continuar con los demás incisos. Que el otro inciso es el volumen del sólido hidratado. ¿Ya? Y si ustedes observan, volumen del sólido hidratado para el caso 1 es de 0,49 del peso del cemento hidratado. Ya, entonces vamos a hacer el volumen del sólido hidratado, 0,49, dijimos el peso del cemento hidratado, que es 250. ¿Ya? Entonces esto nos da 122,5 centímetros cúbicos, ¿verdad? Listo. Ya tenemos aquello, ya tenemos un inciso, ese es el inciso A. Este examen estaba relativamente sencillo porque es solo seguir el formulario, ¿verdad? Acá el otro inciso es el volumen de los capilares vacíos. Ya. Aquí hay un pequeño detalle y también nos dice el volumen, el agua en exceso. Ya, acá vamos a resolver el inciso C primero y al final les voy a explicar por qué. Ya. Entonces primero vamos a calcular lo que es el agua en exceso. ¿Y cómo se calcula el agua en exceso? Hay 2 o 3 formas de calcular. Los tres te dan casi el mismo valor, cercanos, ¿ya? Les voy a enseñar el primer método y posteriormente vamos a ir aprendiendo los otros, que es básicamente lo mismo, solo es jugarse con las fórmulas nomás. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el volumen o agua en exceso? Cálculo del agua en exceso. ¿Ya? Listo. Primero, nosotros vamos a calcular, o tenemos que tener la idea de acá, que el volumen agua a disponer, o del agua que nosotros tenemos a disposición, es igual al volumen de agua de gel más el volumen de agua de combinación. ¿Ya? El volumen de agua de gel es bastante importante conocer. ¿Cómo es su estructura del volumen de agua de gel? El volumen de agua de gel, cuando el cemento y el agua llegan a reaccionar, van a formar como una especie de globitos. Dentro de estos globitos es donde el cemento y el agua van a llegar a reaccionar entre sí, y desde ahí va a empezar el fraguado desde adentro hacia afuera, dijimos, ¿verdad? Entonces ese es el volumen de agua de gel. Empieza como una pasta hasta endurecerse, ¿ya? Después, esto es importante conocer, podemos determinar lo que es el agua, el volumen de agua de gel. Primero, vamos a determinar el volumen, todo vamos a determinar para peso del cemento a disponer, perdón, cemento hidratado para 250, dijimos, ¿no? 250 gramos. ¿Ya? Entonces vamos a determinar primero lo que es el volumen de agua de gel y el volumen de agua de combinación para lo que es peso del cemento hidratado de 250. Entonces vamos a decir volumen de agua de gel es igual a, aquí está la fórmula, volumen de agua de gel es 0,19 del cemento hidratado, que es 250.
¿verdad? Y ahora el volumen de agua de combinación es igual a 0.23 de 250. Ya, entonces acá me da 47.5 centímetros cúbicos, y acá es 0.23 250. Ya, entonces aquí me da 57.5 centímetros cúbicos. Ya, listo. Entonces la sumatoria de estos dos va a ser el volumen de agua para que el cemento llegue a hidratarse un 100%, ¿verdad? O sea, es el agua necesaria para la hidratación de un 100%. Entonces, ¿cuánto nos da la suma? 47.5 nos da 105 centímetros cúbicos. Simplemente es la suma de estas dos. ¿Ok? Listo. Ya tenemos el volumen de agua a disponer para un peso de cemento hidratado de 250 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento, pero para calcular, vamos a calcular el volumen de agua gel y agua de combinación, pero para un peso de cemento hidratado de 267. ¿Cuánto era? 267.75. Ya, este es gramos. Entonces vamos a ir volumen de agua de gel es igual a 0.19 por 267.75. Eh, 267.75. Este es 50.873 centímetros cúbicos. Alguien quiere ingresar a la clase. Bueno, se ha debido salir ya. Y acá vamos a tener el volumen de agua de combinación es igual a 0.23 de 267.75. Y esto me da de, directamente lo voy a anotar las respuestas, ya que es 61.583 centímetros cúbicos. La suma de ambas es el mismo procedimiento que estoy haciendo de arriba. Entonces el volumen de agua a disponer para un peso de cemento hidratado de 267, que dijimos que esto no es cierto, ¿verdad? Porque no contamos esa cantidad de cemento, es de 112.455 y nos debe dar igual al valor de dato que tenemos acá, ¿no? Que es corrobora lo que estamos haciendo bien. Miren, el agua a disponer, el volumen de agua a disponer, esta de acá tiene que salir igual a esta de acá, pero acá por los decimales y todo aquí, ¿no? Miren, 112.5. Entonces es un indicio que nos vamos bien. Ya, entonces ahora, ¿cómo calculamos el volumen de agua en exceso? Lo voy a poner literal, agua en exceso. Exceso es igual a la diferencia de los ambos. Uno es cuando es el 100% y el otro es cuando cuando esto no es cierto, ¿verdad? Porque si ustedes observan, sabemos que el peso del cemento hidratado es una reacción química con el agua y el cemento. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta en este peso que tiene del cemento hidratado ya contiene el agua. Entonces, al sacar la diferencia de ambos, es el agua en exceso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la diferencia de ambos, 112.455 menos 105. 102.455. Entonces aquí me da de 10 bueno, 10, ya redondeando todo, creo que es 10 centímetros cúbicos. No, perdón, 105. 102 le puse. Perdón, aquí es 7.455 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y como les dije, todas las respuestas que ustedes hagan en su práctica, en su examen, todo aquello, siempre si es en un circulito o en un recuadro o con un resaltador. Este es el inciso C. Ya tenemos el inciso C. ¿Ya? Y ahora la gran pregunta es, ¿por qué hemos resuelto
lo que es el inciso C y no el inciso B. Ya, aquí la trampita era eso, que estaba tal vez un poco en desorden los incisos, pero era cuestión de darse cuenta acá a un inicio. Era como una trampita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente una mayoría, como dijeron, solo es seguir las fórmulas, todo aquello, reemplazaban todo eso y ya estaba mal. Y esto anótense en una hoja aparte o algo. Lo que es el volumen de los capilares vacíos, netamente se pone lo que es el peso del cemento hidratado, pero lo vamos a llamar al 100% entre comillas. ¿Ya? Entonces, ahí si ustedes hubieran puesto peso del cemento hidratado en la formulita de volumen de los capilares vacíos, que aquí está la formulita, ya hubiera estado mal esto, ¿verdad? Y como tenemos una hidratación del 100%, quiere decir que el agua que vamos a requerir para esa hidratación del 100% no es de 112.5, que es el dato del ejercicio que nos da, sino el agua que realmente necesitamos es de 105 centímetros cúbicos y no 112. ¿Ya? Entonces esa es la razón por la cual no resolvimos primero el inciso B. Porque miren, si ustedes observan la formulita para calcular el volumen de los capilares vacíos, es el peso del cemento a disponer sobre es la densidad o peso específico del cemento. Ahorita vamos a ver eso. Más el volumen de agua a disponer, menos el volumen del sólido hidratado, menos volumen de agua de gel, menos volumen del cemento sin hidratar. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar acá al lado. A veces lo voy a hacer un poco desordenado las cosas, tal vez, me van a disculpar eso, pero al final, cuando les voy a pasar el PDF, lo ordeno un poco para que esté un poco en orden, ¿ya? Pero es importante que me sigan con la pizarra, con el cursor. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer lo que es el volumen de los capilares vacíos. No voy a anotar de nuevo la fórmula porque aquí está ya. El volumen de los capilares vacíos es igual al peso del cemento a disponer. ¿Cuánto cemento disponemos? Es la gran pregunta. Es 250, ¿verdad? Listo. Que es igual al peso del cemento hidratado, ¿verdad? Entonces va a ser 250. Y ahora acá, ¿cuánto vale el peso específico del cemento? Es 3.15 gramos sobre centímetro cúbico, o también puede ser 3150 kilogramos sobre metro cúbico. Cualquiera de los dos está bien. ¿Ya? Entonces, para estas unidades, centímetro, perdón, es lo mismo, ¿ya? Vamos a manejar eso. Gramo es aproximadamente, lo vamos a llamar de esta manera. Un kilogramo para nosotros en este caso va a ser aproximadamente 1 litro de agua. ¿Ya? Y eso ahorita vamos a aclarar eso. ¿Por qué vamos a tomar eso? ¿Ya? Aproximadamente. Listo, vamos a continuar. Tenemos 250 y aquí es 3.15 más el volumen de agua a disponer. ¿Qué agua dijimos que vamos a poner? Vamos a poner lo que es de 105. 105. Si hubieras puesto 112 ya hubiera estado mal, ¿verdad? Y después es menos el volumen del sólido hidratado. El volumen del sólido hidratado donde lo hemos calculado. Aquí está, esto malo deberíamos haberlo encesado. 122.5. 122.5. ¿Ya? Después es menos el volumen de agua de gel. ¿Qué volumen de agua de gel van a colocar? Con el agua que ustedes disponen para que ocurra el 100% de hidratación. Entonces el volumen de agua de gel es de 47.5. 47.5. Luego menos el volumen del sólido hidratado, pero recuerden que como tenemos una hidratación del 100%, el volumen del sólido hidratado es del cemento hidratado, perdón, vale 0, ¿verdad? Entonces no lo tomamos en cuenta. Bueno, lo voy a poner 0 nomás. Entonces el volumen de los capilares vacíos realmente es 250
3.15 más 105 menos 122.5 menos 47.5. Esto me da un volumen de capilares vacíos de 14.365 centímetros cúbicos. Listo. Ya tenemos las tres respuestas de los tres incisos. Normalmente el ingeniero solo da tres incisos en este ejercicio. Cada inciso vale 10 puntos. Entonces ahí tienen 30 puntos. ¿Ya? Este era realmente un caso muy sencillo, pero ahorita vamos a aclarar algunas cosas. Lo interesante se va a venir en el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio se va a venir lo interesante. ¿Ya? Listo. Ahora sí, aquí vamos a detallar algunas cositas, ¿no? A veces ustedes se preguntan, ¿cómo sé que está bien mi ejercicio? ¿Cómo sé que vamos bien? En este tema lo bueno es que hay muchas cosas, varias cosas para verificar que vas bien. Uno de los asuntos o de las cosas es lo que les dije, que el volumen de agua a disponer de acá, en este caso, para esta premisa que dijimos que es falso de 267, nos tendría que haber dado igual al dato que les ha dado el ingeniero. Ese es uno. El otro es lo que está en su formulario. Les dice acá, mira, la contracción volumétrica es aproximadamente lo que es igual al volumen de de la contracción volumétrica. Aquí está con bueno, es igual, ya. Entonces aquí vamos a decir, para verificar que vamos bien, vamos a decir que la contracción volumétrica es igual o aproximadamente les tiene que salir igual al volumen de los capilares vacíos. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es los capilares vacíos? Ya, vámonos aquí. Aquí está. Los capilares vacíos son estos huequitos de acá, estos vacíos que existen, que los estoy tachando de rojo, ya, así esos vacíos grandes. ¿Por qué les estoy diciendo esos vacíos grandes? Porque esos vacíos pequeñitos que ustedes ven, eso no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el cemento con el tiempo, el hormigón, más detalle, el hormigón, mientras va fraguando a los 28 días, que es donde alcanza su máxima resistencia, el hormigón va agarrando volumen. ¿Qué significa eso? Esos pequeños vacíos va a ir ocupándose, va a rellenarse. ¿Ya? Pero ¿qué le diferencia esos pequeños vacíos de estos vacíos más grandes, que son lo que es el volumen de los capilares vacíos? El volumen de los capilares vacíos, lo vamos a decir de esta manera, es el espacio donde el cemento y el agua llegan a ocurrir, o donde llega a ocurrir la reacción química. Si no existe este espacio, anótense esto bien, si no hay capilares vacíos o volumen de los capilares vacíos, o el volumen de los capilares vacíos les sale igual a cero, quiere decir que no va a haber curado, no existe curado, no es posible un curado. ¿Por qué? Porque como dijimos que el cemento el hormigón, perdón, con el tiempo va ganando volumen, entonces no va a haber espacio donde el hormigón pueda expandirse. Ya, no va a haber espacio donde el hormigón pueda llegar a fraguar, tampoco es posible el curado. Ya, entonces, como ya hemos aclarado aquello, y ahora ustedes se preguntarán por qué es igual la contracción volumétrica a los capilares vacíos. Es como una analogía más o menos. Ustedes no sé si alguna vez hicieron esa manualidad en el colegio, cuando agarraban un globo y encima le ponían engrudo, ¿no ve? Y al final reventaban el globo. ¿Y cuál es el principio de esa premisa? El principio de esa premisa es que el volumen del engrudo que va a secar es igual al volumen del globo que se infla. Es esta misma premisa. Como dijimos que el hormigón con el tiempo va a llegar a contraerse, y también después vamos a ver que va a empezar a dilatarse en el segundo parcial. Entonces decimos que el volumen de los capilares vacíos es igual a la contracción volumétrica. Si no existe contracción volumétrica o es igual a cero, entonces no necesita curado. Y aquí eso igual se los puse. Si es igual a cero, no es posible realizar el curado. Ese es igual a otro criterio, por decir así, ¿ya? Entonces eso es importante igual que entienda.
Posteriormente vamos a calcular lo que es la contracción volumétrica para el primer caso, que es 0.0575 del peso del cemento hidratado, que era 250 para nosotros. Y nos tiene que salir 14, va a variar tal vez algo, ¿no? Pero está bien, porque es aproximado. Me sale 14.375 centímetros cúbicos. Entonces, si ustedes observan, es idéntico, por no decir igual. Entonces quiere decir que está bien, verifica que estás haciendo bien. ¿Ya? Tal vez no sé si tienen alguna duda de este ejercicio. Ahí vamos a finalizar con el ejercicio. No sé si tuvieran alguna otra duda antes de iniciar el otro ejercicio. Así, háblanos a Joel. Sí, yo tengo una duda. Primero, al calcular el agua en exceso, estamos usando el volumen de agua a disponer que calculamos, digamos, para el peso de cemento hidratado que nos salió al tomar, digamos, si estuviéramos usando todo el agua que teníamos en el ejercicio. Ujú, Y nos varía con poco, ¿no? Que nos salió 7,455. ujú. Pero si en vez de poner 112.455 directo, pongo lo que me da el ejercicio, Mm, 112.5, igual estaría bien. sí, no va a variar mucho, está bien. Sí, va a Aquí, variar poco. de hecho acá, solo por los decimales nomás, ¿no ve? Por ejemplo, acá, mira, Sí, si te has dado cuenta, acá lo he trabajado con 3, pero acá está con 2. Ahí ha habido un errorcito, ¿no? Tal vez todo era trabajar con 3 y tal vez no hubiera salido. De hecho, mira, si los redondeas esto, miren, esto es 455, esto los redondeas a 6 porque es un impar, ¿no ve? sí, Y esto, como es mayor a 5 el 4 se va a redondear a 112.5. Si haces la ya, entonces, diferencia, igual sea el 7.5 sería, ¿no ve? Si usamos este dato de acá. sí. ¿Verdad? Sí, Está y otra consulta, bien. o sea, al último, al calcular el volumen de los capilares vacíos, ¿Ya? es el peso del cemento hidratado más el agua a disponer, ¿verdad? El volumen de agua a disponer. Peso del cemento a disponer. En este caso, El- como se ha hidratado el es- 100%, entonces el peso del cemento hidratado es igual al peso del cemento a disponer. ¿Y por qué usamos ahí el volumen de agua a disponer de 105? Porque creo que nos explicaba el ingeniero que al haber agua en exceso, digamos, igual, eh, digamos, esa cantidad de agua en exceso se va a quedar en la mezcla y no va a llegar a reaccionar con el cemento, pero también va a ocupar, digamos, un espacio y que dejaría más poros en el cemento, digamos, y que debilitaría el concreto, digamos, ¿no? O el cemento al final del fraguado, y eso no generaría igual, digamos, más Mm, volumen de capilares vacíos. es una excelente pregunta, ¿ya? Eso el ingeniero les sabe aclarar en algunos exámenes pasados. En este caso, como no nos ha aclarado eso, si se va a requerir para el curado, para que ustedes tomen lo que me acabas de decir, el ingeniero les tiene que aclarar acá si es con curado o sin curado. Justamente creo que eso pasó en su examen del anterior semestre nomás. El ingeniero les va a aclarar de esta manera, mira. A ver, mm, vamos a retroceder. Creo que acá está. ¿Cuál es el primer parcial? Este sí, no recuerdas. No, ese es el final. Aquí está, pues. Aquí está. Volumen de los capilares vacíos después del curado. Les tiene que aclarar de esta manera. O en su defecto, si tienes dudas, ¿no ve? Dices, tengo dudas, ¿no? No sé cuál está bien, si es esto, ¿no? Tú calculas ambos y lo bueno del ingeniero es que el ingeniero lee todo lo que ustedes escriben. Si tú tienes esa duda, le dices, ahí le pones nota. Lo que tú me has explicado, le explicas, ¿no? Ahí le escribes y el ingeniero lo va a leer. Y también los demarcas, ¿ya? Pero igual es muy buena tu observación, ¿ya? Pero acá la idea de los capilares vacíos, como tenemos un 100% de hidratación, tomamos el agua con el cual va a hidratarse el 100%, ¿ya? Está bien, Oxio. Otra duda tal vez que tuvieran ustedes por ahí.
¿O alguna observación? Ya. Como les dije, lo bueno del ingeniero Saavedra es que siempre realiza revisión de exámenes. Y como consejo que les doy, porque igual me ha pasado, ¿no ve? Y también la vez que yo hice hacer revisión de exámenes, fuimos dos o tres personas. Uno de ellos era mi amigo, ¿verdad? Entonces fuimos, yo nomás por las unidades nomás fui, ¿no? Porque me había anulado toda la pregunta por una unidad. Pero mis otros amigos tenían otras observaciones, ¿no ve? Y entonces el ingeniero Saveras a uno de ellos se los ha comido. ¿Y a qué me refiero con se los ha comido? Que les ha preguntado de todo, todo les ha preguntado. A ver, ¿por qué has sacado esto? A ver, justifícame así. Le tienes que justificar bien. Y uno de esos ha hecho mal, básicamente ha hecho mal el inciso, pero le ha hablado, ¿no? En la charla le ha hablado. Y el ingeniero dijo, ah, ya. Bueno, en su mente dijo, ¿no? Ya sabe, dijo. Entonces, la ha considerado como bien. Porque el muchacho le ha demostrado que sí sabe la materia, o por lo menos que domina ciertos conceptos. Entonces, en el momento que ustedes vayan a hacer revisión con el ingeniero les va a preguntar, a ver, ¿cómo has hecho acá? ¿Cómo has llegado acá? ¿Por qué has tomado este valor? ¿Por qué has calculado de esta manera? Por ejemplo, ¿por qué has tomado aquí 250 y no 267? ¿Por qué nos requiere curado? Y así sucesivamente. Entonces, si van a hacer revisión de examen, váyanse bien preparados y el ingeniero si sabe bien les va a considerar bien y les va a poner su nota. ¿Ya? Si no hay otra duda, vamos a hacer otro examen, pero ahora vamos a hacer del segundo caso. ¿Ya? Vamos a hacer del segundo caso. ¿Dónde está? ¿Cuál es ahora del segundo caso? Podemos agarrar este de acá. Vamos a agarrar este. Ya. Vamos al pasado. Listo. Listo, a ver, vamos a empezar con este ejercicio. Y también voy a recortar la parte del formulario para que ustedes vean que solo me estoy basando en lo que es el formulario. ¿Ya? Aquí está. Ahí está. Listo. Ahora ya aprendimos lo que es caso 2, bueno, el caso 1, ¿verdad? Ahora estamos en el caso 2 cuando dijimos que el ingeniero les va a dar el peso del agua combinación y la contracción volumétrica y lo que es la porosidad. ¿Ya? ¿Qué es la porosidad? Como nuestro compañero hace un momento nos mencionó, la porosidad son vacíos que no han llegado a reaccionar, o sea, bien, son volúmenes de agua que se han quedado en el hormigón pero no han llegado a reaccionar con el cemento, entonces solamente se ha quedado agua. ¿Qué problema tiene este efecto? Lo vamos a llamar, o esta porosidad, es que con el tiempo esa agua que está ahí adentro se va a llegar a evaporar. Y cuando llegue a evaporar se van a quedar vacíos. Aquí en Bolivia se le conoce como cangrejeras. ¿Ya? Ustedes igual van a ver en su laboratorio cuando van a realizar la rotura de los cilindros, tal vez de algunos de sus compañeros o de ustedes, van a encontrar cangrejeras, esos vacíos van a encontrar. Ahora, ¿por qué es importante conocer la porosidad? Es importante porque esta porosidad nos va a indicar, o bueno, esta porosidad, el defecto que tiene es que hace que el cemento o la resistencia a compresión del cemento reduzca, ya llega a fallar antes de su límite. Eso vamos a ver más en el segundo parcial, cuáles son las tensiones admisibles, etcétera. Pero es eso. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo se obtiene esta porosidad? Ustedes, hay varias formas de saber, ¿no? Ustedes han visto en mecánica de suelos uno cómo calcular el índice de vacíos, porosidad, todo aquello. Esa es la forma, por decir, matemáticamente hacerlo. Se puede hacer. Eso se hace en laboratorios, ¿no? Todos los ensayos que han visto en esa materia, ¿verdad? Ahora hay una forma más moderna de determinar la porosidad. Y eso también van a ver en mecánica de rocas, ¿no? Se llama Mathieu de Schmidt. Mathieu de Schmidt es un martillito que sirve, su aplicación específica es para las rocas. Te determina propiedades de las rocas que ustedes van a ver en esa materia. Pero este martillito lo importante es que golpea la roca y devuelve esa onda y tiene un sensor y lo determina en qué velocidad has recorrido ese golpe. Y gracias a esa velocidad te determina qué tantos vacíos existen en esa roca. Actualmente eso en el laboratorio existe, ese Mathieu Schmidt, que igual lo usan. En mi semestre nos mostraron nomás, ¿no? Ahí está en su cajita bonito, ¿no? Pero no lo llegamos a usar. Entonces lo mismo se usa para lo que es los cilindros que van a hacer ustedes en laboratorio. Se golpea en la parte, lo vamos a llamar en la parte transversal del cilindro, golpean con el martillo Schmidt, retorna y ahí calcula y ya te da un dato. Con ese dato vas a poder calcular la porosidad, los huecos que existen en ese cilindro de hormigón. Ya, eso se da en laboratorios. Ya seguramente van a aprender igual ustedes a calcular en laboratorio. Ya, acá ya nos da igual peso de agua de combinación, nos dice un 24%, contracción volumétrica les da 25% del volumen de agua combinación y les da la porosidad de 30%. Les pide determinar volumen del sólido hidratado, volumen de agua de gel y volumen de los capilares vacíos. ¿Ya? Y les da igual los datos del cemento y todo. ¿Ya? Y ahora sí, empezaremos. Ya como hemos identificado que es el caso 2 porque nos está dando estos datos o estos ensayos de laboratorio, vamos al paso 1 ya es identificar los datos brindados que lo hemos hecho ahorita. Paso 2 es determinar el volumen del sólido hidratado. ¿Ya? Pero antes de aquello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, nos dan, ¿no ven? El peso de agua de combinación es igual a 24% del peso del cemento hidratado. ¿Ya? Para nosotros, el volumen de agua de combinación es igual al peso del agua de combinación. Pero ¿de dónde nace esa premisa? ¿Ya de dónde nace? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué estás mezclando peso con volumen? Si ustedes recuerdan, en las unidades que estamos manejando el ejercicio, gramos, centímetro cúbico, ¿cuál es el peso específico del agua en estas unidades? Es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos nosotros el peso específico? ¿No? El peso específico tiene su interpretación, ¿no ven? Pero matemáticamente es igual que la densidad, ¿verdad? ¿No ven? Entonces el peso específico lo vamos a decir como masa sobre volumen, ¿verdad? Esto es matemáticamente, pero ya sabemos que si lo interpretamos tiene otro sentido. ¿Ya? Entonces, matemáticamente lo vemos de esa manera. Ahora, si nosotros tenemos el peso o la masa y queremos tener lo que es el volumen, simplemente despejan y nosotros ya tenemos este dato que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y ustedes al despejar van a tener volumen. Es por eso que de ahí nace esta premisa, que el volumen de agua de combinación es igual al peso de agua de combinación. Porque no va a alterar en nada el resultado, ¿verdad? Porque el agua tiene 1 por 1 es el mismo. Si fuera otro fluido, ahí sería otra cosa, ¿no? Pero vamos a partir nosotros de esa premisa. ¿Ya? Listo, entonces como decimos que el volumen de agua de combinación va a ser igual a 0.24 del peso del cemento hidratado. Esto va a ser mi ecuación 1. ¿En qué consiste el caso 2? Eso tal vez me olvidé. Es que en el caso 2 ustedes tienen que verificar o demostrar nuevas fórmulas. Tienen que hallar las fórmulas.
¿Qué quiere decir eso? Que las fórmulas que hemos visto en el primer caso, estas fórmulas de acá, que están en color negro, ya no sirven. No tienen que usar para nada. Porque nosotros en el caso 2 vamos a ir demostrando o encontrando nuevas fórmulas. ¿Ya? Por eso es que les estoy explicando, porque les dije la clave de este tema, más que seguir el formulario, solo es identificar si es el caso 1 o el caso 2. Nada más. Y ahí muere su ejercicio, porque después es, aquí en este caso demostrar, y en el otro lado solo es seguir el formulario. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste el caso 2? El caso 2 consiste netamente en poner todas las formulitas que vamos a hallar en peso del cemento hidratado, porque esa es nuestra incógnita. ¿Ya? Entonces, esto le he llamado ecuación 1. Ahora vamos a seguir el segundo paso, vamos a calcular el volumen del sólido hidratado. Lo voy a hacer de esta manera. Sólido hidratado. ¿Ya? Y la contracción volumétrica. Antes de hacer eso, vamos a determinar de la contracción volumétrica, que igual tenemos de dato. ¿Ya? Miren, acá está. La contracción volumétrica nos está dando el ejercicio. Contracción volumétrica es igual a 0.25 del volumen de agua de combinación. Entonces va a ser por 0.24 del peso del cemento hidratado. ¿Ok? 0.24. Esto me da 0.06 peso del cemento hidratado. Esta va a ser mi ecuación 2. Una recomendación más que les doy en cuando estén en el caso 2 es que trabajen con 3 o 4 decimales. Ya, porque como estamos demostrando las fórmulas, van a haber coeficientes con varios decimales, que si ustedes toman 1 o 2 decimales va a alterar mucho el resultado. El ingeniero, cuando está en estos casos, trabaja, si mal no recuerdo, con 3, porque estamos demostrando las fórmulas. Ya, entonces mucho cuidado con eso. Listo, ya tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora sí vamos a calcular el volumen del sólido hidratado, que es el peso del cemento hidratado, que es como incógnita, sobre el peso específico o densidad específica del cemento. Dijimos que vamos a manejar como 3.15 más el volumen de agua de combinación, que es 0.24 peso del cemento hidratado, menos la contracción volumétrica, que es 0.06 del peso del cemento hidratado. ¿Ya? Más 0.24 menos 0.06 volumen del sólido hidratado, 0.4975 peso del cemento hidratado. Entonces este es mi ecuación 3. ¿Ya? Listo, ya tenemos aquello. Miren, ya estoy en el paso 2. Hasta el paso 2 ya tenemos todo hecho. Paso 3, volumen del agua de gel. ¿Y qué les dice ahí? Despejar de esta fórmula el volumen de agua de gel. ¿Ya? Yo voy a despejar directamente acá el volumen de agua de gel. Volumen de agua de gel. A ver, despejando sería volumen del sólido hidratado por la porosidad sobre 1 menos la porosidad. Está bien despejado, ¿no? A ver. Sí, está bien. ¿Ya? Perdón. Algo más que como recomendación que les doy es que hagan en orden su examen, ya sobre todo en su examen. Por decir, si estás calculando volumen de agua de gel, coloquen ahí como subtítulo con un color diferente, calculando volumen de agua de gel. Aquí determinando volumen de agua de comida, así, ¿me entienden, no? Así, para que el ingeniero vea que están haciendo. Para el ingeniero se le hace más fácil revisar, ¿no? Les digo, igual en su práctica, igual se les daba un ejercicio largo, todito lo encajaban en la primera plana, todo bozoneado, ahí con flechas, no se entiende nada lo que han hecho. Entonces por eso háganlo en orden. ¿Ya? Entonces el volumen del sólido hidratado va a ser 0.4775 por la porosidad, que era, ¿cuánto era? 30%, que es 0.3. Aquí va a ser 1 menos 0.3 y recordemos que todo está en función al peso del cemento hidratado. ¿Ya? 0.4975 por 0.3, 1 menos 0.3.
Entonces aquí el volumen de agua de gel nos da de 0.2132 peso del cemento hidratado. Esta es nuestra cuarta formulita. Ya estamos en la cuarta fórmula que estamos demostrando. Ahora vámonos al cuarto paso, que es el cálculo del cemento hidratado, que ahí, desde ahí va a empezar lo interesante ya. Miren, sabemos ya que el volumen de agua de disponer es igual al volumen de agua de gel más el volumen de agua de combinación, ¿verdad? Si ustedes observan, nosotros ya tenemos todas estas formulitas en función al peso del cemento hidratado. Tenemos el volumen de agua a disponer que nos daba de dato, que es de 124.5, es igual al volumen de agua de gel, que es 0.2132 peso del cemento hidratado, más el volumen de agua de combinación, que es 0.24 peso del cemento hidratado. Lo hacen un solve o lo despejan, ustedes lo que les parece más sencillo hacen. Me sale peso del cemento hidratado es 274.713 gramos, ¿verdad? Listo, ya tenemos todo. Ahora, nunca se olviden verificar, miren, el peso del cemento hidratado se ha hidratado aparentemente 274.7, pero nosotros solo disponemos de 235, o sea, estamos en el caso anterior, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a hacer lo que su compañero igual decía hace un momento. ¿Qué pasa si reemplazamos lo que es el agua a disponer? Este valor, ahorita vamos, aquí igual se puede calcular un agua en exceso, ¿verdad? O una agua real con el cual se va a hidratar el 100%, ¿verdad? Entonces pueden reemplazar, pero ¿qué va a pasar cuando ustedes reemplacen acá el agua a disponer? Acá el 112. En ese caso, la contracción volumétrica va a ser distinto a la contracción volumétrica, va a ser distinto al volumen de los capilares vacíos, ¿verdad? Acá, como consejo, igual pueden calcular aquello y les dije anoten, pero ya no van a ser iguales. Acá es una forma de verificar que realmente se haya hidratado el 100%. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer ese mismo procedimiento. Vamos a calcular los incisos que nos está diciendo. Primero nos está diciendo el volumen del sólido hidratado, tomando en cuenta que el peso del cemento hidratado no es 274, sino 235.9 gramos. ¿Verdad? Esto es falso, porque no contamos esa cantidad de cemento. Listo, entonces calculamos el volumen del sólido hidratado, que ya lo tenemos todo en función al peso del cemento hidratado. Es 0.2132 por el peso del cemento hidratado, que es 235.9. El otro inciso es volumen de agua de gel. ¿Cuánto es el volumen de agua de gel? Es... no, perdón, volumen del sólido hidratado es... aquí me estoy equivocando, es al revés. 0.49.75. Y aquí es 0.2132 por 235.9. Listo. Ahora que calculemos. Aquí me da 162.135. Y en el otro me da calc 0.2132. 69.82. Sus unidades, eso no se olviden nunca, es de centímetros cúbicos. Listo. Ahora por capilares vacíos podemos calcular. Entonces es aquí el peso del cemento a disponer, que es de 235.9 sobre 3.15
menos, miren, ya hemos terminado, si ustedes observan, ya hemos determinado todo o ya hemos seguido todos los pasos del caso 2. ¿Qué les dice acá? El paso 5, el último, es seguir los pasos del caso 1, que es básicamente lo que estoy haciendo, ya que tenemos el peso del cemento hidratado, ¿verdad? Entonces acá va a ser menos volumen de agua a disponer. ¿Qué volumen de agua a disponer requerimos para tener 235.9 gramos de cemento? Ahí cambia, ¿no ven? Entonces hay que volver a calcular volumen de agua a disponer. ¿Ya? Entonces el volumen de agua a disponer básicamente va a ser la misma en este caso. Miren. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de esa premisa. Volumen de agua a disponer es igual al volumen de agua de gel más el volumen de agua de combinación. Estamos despejando de esa ecuación. En pocas palabras quiere decir que el volumen de agua a disponer en este caso es 124.5. Ya, si ustedes si suman estos dos, ¿dónde está? Perdón, aquí está. Si suman estos dos, van a tener otro. Bien, sumen a ver, 162 les va a dar otro valor, más 69.482. Perdón, volumen de agua de gel. El volumen de agua de combinación, no lo hemos calculado el volumen de agua de combinación, ¿no? Esto lo voy a bajar aquí y vamos a calcular aquí el volumen de agua de combinación, ¿ya? Volumen de agua de combinación lo vamos a calcular, que es 0.25 o algo por ahí acá. 0.24. 0.24.235.9. Aquí va a ser 0.24 de 235.9. Aquí es 56.616 centímetros cúbicos. ¿Ya? Más 56, ¿sí? Creo que en volumen de agua de gel y el volumen del sólido hidratado se equivocó. Los valores son distintos. ¿Así? A ver, Sí. me dicta saber el volumen del sólido hidratado, ¿cuánto nos da? 117,360. 117. 360. Ya, el otro 50,294. 294. Ya, gracias. Si no, vamos a seguir hasta. Gracias. Más 56.616. Listo. Entonces el volumen, esto lo voy a seguir bajando porque no lo vamos a usar después. Vamos a seguir bajando. El volumen de agua a disponer para una hidratación del 100%, que ya no va a requerir curado, dijimos, va a ser de 106, porque estoy sumando aquí el volumen de agua de gel más el volumen de agua de combinación. Esto es para tener un 100% de hidratación, ¿verdad? Entonces aquí me da de 106.91 centímetros cúbicos. Listo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que con esta cantidad de agua va a haber un exceso de agua. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos partiendo de esa premisa. Y eso es lo que verifica acá, que el peso del cemento hidratado no es 274, sino es 235. ¿Ya? Entonces acá ustedes lo pueden calcular ambas, pero tienen que aclarar, por decir acá, vamos a calcular ambas. Vamos a calcular ambas. Pero acá estos 235 se mantiene, pero el agua es el que se va a mantener. Ya vamos a calcular para ambas, uno que es para 235.9 y el otro es para 274. ¿Ya? Primero calcularemos esto, el volumen de agua de los capilares vacíos, perdón, volumen de los capilares vacíos menos el volumen de agua de gel, que es 50. No, volumen de agua a disponer, que es 106, perdón, punto 91, menos el volumen del sólido hidratado, que es 117.36, menos volumen de agua de gel, que es 50.294, menos 0 porque se hidrata todo, no hay volumen que no sea hidratado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer 235.7 sobre 3.15
menos 106.91 menos 117.36 menos 50.294. A ver, aquí me sale negativo algo en el volumen del sólido hidratado. No, esto es más, ¿no ven? Aquí es más, perdón, más. Entonces el volumen de los capilares vacíos 14.081 es para que ocurra un 100% de hidratación. ¿Ya? 100% de hidratación. O sea, ¿qué significa 100% de hidratación? Que todo el cemento va a llegar a hidratarse. Pero ¿qué pasa si tú le pones todo el agua que tú dispones? Todita. Que es 124.5. Va a cambiar. Y ahorita vamos a ver 100% de hidratación. Ahora vamos a calcular el mismo volumen de capilares vacíos. 235.7. 3.15. Más, ¿cuánto es el agua? Que 124.5. 124.5. Y todo esto se va a mantener. Menos 117.36. Menos 50.294. Y acá es 124.5. ¿Cuánto nos da? 31. Volumen de los capilares vacíos es de 671 centímetros cúbicos. Acá igual no se olviden las unidades, dijimos. Listo. Ya, entonces este es el volumen de los capilares vacíos, pero acá va a ocurrir algo. Como dijo su compañero, va a haber más porosidad, ¿verdad? Entonces aquí va a ser va a haber un exceso también de agua, y este exceso de agua es lo que va a generar la porosidad, más poros. Listo. Y ustedes ahí pueden hacer ambas, pero como les dije, tienen que detallar qué están haciendo. Ahí explican por esto, y ya. Ahí encierran los dos y el ingeniero va a leer y ya, está bien. ¿No? Les va a poner bien. Entonces ya hemos determinado el volumen de los capilares vacíos. Vamos a hacer marcar. Y ahorita vamos a ver el proceso del curado, aunque no es necesario hacer curado en este ejercicio también. ¿Por qué nos requerimos curado? Porque ya se ha hidratado el 100%. Solo se realiza curado cuando no hay un cemento que está ahí libre, por decir, que no se haya hidratado. Nos pedía esto más, estos dos nos pedían, ¿no? Volumen de agua de gel y volumen del sólido hidratado. ¿Ya? Esto más lo pone como respuesta y ya está. Listo. Ahora, en su formulario hay una parte para que verifiquen ustedes si es requerido hacer curado o no. Eso está en esta parte de acá. ¿Ya? Acá. ¿Dónde está? Aquí está. Verificación si es necesario un curado. ¿No? Si cumple que el volumen de los capilares vacíos, contracción volumétrica dijimos, es mayor o igual al volumen del sólido hidratado, del cemento sin hidratar, entonces no es requerido curado. En nuestro caso es clarito que no es requerido curado porque se ha hidratado aparentemente el 100%, pero en algunos casos van a tener peso del cemento que no se haya hidratado, entonces en ese caso tiene que cumplirte eso. Si te cumple, no hay curado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacen el curado? Esa parte creo que no lo voy a cortar nomás, esta partecita, porque vamos a requerir. A veces veo que a veces vi que siempre hacen curado, siempre hacen curado, pero no es siempre hacer el curado. Ustedes van a ver en diseño que siempre van a dejar un espacio, vamos a decirlo así, entre comillas, para el cual ustedes sí van a realizar un curado en la vida, ¿verdad? Entonces siempre van a dejar, o sea, siempre va a haber curado en la vida real. Pero acá nosotros matemáticamente puede haber o no curado, pero en la vida real sí hay curado. ¿Ya?
Hay bastantes formas de hacer curado. Unos, el ingeniero recomendaba, ¿no? Agarrar sus fresadas tigres, lo mojas y lo envuelves al elemento, ¿no ve? Estructural, como a la columna o a la viga, ¿no ve? Actualmente creo que en Cochabamba hay un método más moderno para hacer el curado que es vapor de agua, si mal no recuerdo. Con vapor de agua se hace el curado. Y antiguamente, bueno, en su laboratorio lo que van a hacer ustedes es van a hacer una dosificación del hormigón y lo van a poner en una piscina. Y ahí va a hacerse el curado. ¿Ya? Entonces en la vida siempre se hace el curado. Pero nosotros acá lo vamos a decir que sí puede haber o también no puede haber. ¿Ya? Y acá vamos a partir de esto. Mira, les dice si la contracción volumétrica, perdón, los capilares vacíos o contracción volumétrica es mayor o igual al volumen del sólido, pero del cemento sin hidratar, entonces no hay curado. En nuestro caso, esto sí cumple, el volumen de los capilares vacíos para ambos es mayor, ¿verdad? Entonces, sabemos que esto es cero, entonces no hay curado. En vano van a ser curados. Ya, pero igual, ya digamos, si estás acostumbrado a hacer curado, ya entra a hacerlo curado, vamos a hacerlo el curado. ¿Cómo se hace el curado? Y van a ver que hay un exceso de agua. ¿Ya? Y ahora, ¿qué significa? Que tú, aunque no necesite curado, y tú le estás haciendo curado, no significa que vas a mejorar la resistencia del hormigón. Porque el curado, la idea del curado es que todo el cemento se llegue a hidratar para adquirir más resistencia. Pero otros tienen mal pensado que aunque ya se haya hidratado totalmente, y tú le haces el curado, creen que va a aumentar aún su resistencia. Pero no es tanto así. Si el hormigón ya no necesita curado, quiere decir que ya no va a haber, ya no vas a, aunque tú le hagas curado, ya no vas a reaccionar el hormigón con perdón, el agua con el cemento, aunque tú le hayas hecho curado, porque ya se ha hidratado al 100%. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer el curado y van a ver que va a haber un exceso de agua. O sea, estás aumentando, aparte de que aquí va a haber un exceso de agua, dijimos, con el curado va a haber otro exceso de agua, pero la diferencia es que con el curado que le vas a hacer es agua que no va a reaccionar con el cemento. Se va a quedar ahí nomás. Ya, eso es en vano estás haciendo. Por eso ustedes hagan eso en su examen, verifiquen si es necesario el curado o no. Si es necesario, entonces háganlo. Si el ejercicio les dice hagan el curado, háganlo. ¿Ya? Como en el examen del anterior semestre, les pedía calcular el volumen de los capilares vacíos, pero con el curado les pedía. ¿Qué va a cambiar eso? Solo cambian este datito. Acá cambia. ¿Dónde está? Aquí está. Lo que ustedes tienen que hacer es sumar acá el agua del curado. Ahí suman el agua del curado, el H2O del curado, que ahorita vamos a aprender a calcular. Vamos a calcular el peso del cemento hidratado con el curado. Ustedes lo dividen en 3.15 y calculan ya el volumen del agua que se requiere para hidratar después del curado. ¿Ya? Entonces, como ya les dije, si el ingeniero les dice calcular el volumen de los capilares vacíos, porque solo aquí es donde influye nomás el curado. ¿Ya? Entonces, si el ingeniero les dice calcular el volumen de los capilares vacíos con curado, entonces solo suman aquí en el agua a disponer, volumen de agua a disponer, lo que es el agua del curado que ustedes vamos a aprender a calcular ahorita. ¿Ya? Listo, entonces, como no hay curado, pero igual lo vamos a hacer para aprender. Vamos a partir de esta ecuación que nos dice que el volumen del sólido hidratado, prima, todo lo que ustedes vean con prima desde ahora, significa que ya es proceso del curado. Vamos a decir que es igual al volumen de los capilares vacíos. ¿Ya? Y nosotros ya tenemos el volumen del sólido hidratado para estas condiciones de laboratorio. ¿Dónde está el volumen del sólido? Aquí está. Que es 0.4975. Entonces decimos que el volumen del sólido hidratado es 0.49.75, pero del peso del cemento hidratado. Pero como lo estamos haciendo el curado, lo ponen el prima. ¿Ya? Entonces ya tenemos esta ecuación. Ya tenemos el valor del volumen del sólido hidratado, que es igual a la contracción a los capilares vacíos.
que es 14.081. 14.081 es igual a 0.4975. Peso del cemento hidratado va a ser 14.081 más 0. Sobres, perdón, 0.4975. Entonces, el peso que se va a hidratar después del curado es de 28.30 o 34 lo pondría, 34 gramos, ¿verdad? Listo. Entonces, como ya tenemos el peso del cemento hidratado, prima dijimos con el curado, ahora vamos a calcular el peso del cemento hidratado total, lo vamos a decir así ya, total, que es simplemente la sumatoria del peso del cemento hidratado sin el curado más el peso del cemento con el curado. Y esta suma nos da, era 235.9 más 28.304. ¿Cuánto nos da esto? Entonces el peso del cemento hidratado total es igual a 204 gramos después del curado. Miren, todo este cemento se ha hidratado con lo que es con el curado, pero si ustedes observan, esta cantidad es falsa, igual, ¿no ve? Porque dijimos que solo disponemos de 235. ¿Ves? Entonces no era necesario realmente hacer el curado, porque miren, no es esto es falso, ¿verdad? Hay que saberlo interpretar, es falso, ¿verdad? Entonces vamos a calcular lo que es el agua en exceso, es otra forma de calcular el agua en exceso, pero lo vamos a determinar en porcentaje. ¿Ya? ¿Cómo se determina el porcentaje? Simplemente es el peso, bueno, porcentaje de hidratación lo vamos a determinar así, que es el peso del cemento hidratado, después total lo vamos a llamar, que es 264, sobre el peso del cemento sin antes del curado, que es 235. Y esto es 264.264 menos 235.9. Me da esto 1.12. Quiere decir que un 12%, o esto igual a otros, en algunos libros esto está al revés, pero si está al revés lo multiplican por 100 y ya van a tener lo mismo. Esto significa que hay un 12% en exceso de agua. Ahora, ¿cómo calculas ese volumen de agua? Si ustedes recuerdan o ven, todo está en función al peso del cemento hidratado, y el peso del cemento hidratado lo divides entre su densidad específica y tienes el volumen, o también puedes el volumen, sí, y ya tienes el volumen de agua en exceso también. Y esa cantidad es el agua que vas a requerir para después del curado, pero en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque ya se ha hidratado el 100%. ¿Dónde se va a aplicar el volumen de agua que vas a requerir para el curado? Pónganse en un caso pónganse que ustedes tienen, no sé, tienen cemento a disponer, peso del cemento a disponer, ustedes tengan 230, un caso aleatorio, gramos. Pero ustedes al calcular han determinado un peso del cemento hidratado de 215, lo vamos a poner. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el peso del cemento sin hidratar es la diferencia de ambos, que es 15 gramos. Ahora, una pregunta del ingeniero sería, ¿qué cantidad de agua necesitas con el curado para adquirir un 100% de hidratación? Entonces, el procedimiento de aquello sigues esto. Y a veces no se alcanza igual, incluso con el curado no llegas a un 100%. En la vida real, ¿no? Pero matemáticamente puedes ir haciendo en este procedimiento y despejas y vas a poder calcular lo que es el volumen de agua que necesitas para que hidrate este 15 gramos,
del cemento que no se ha llegado a hidratar. ¿Ya? Con esto vamos a finalizar el ejercicio. No sé si tienen alguna duda, se está entendiendo bien, algo que no me haya explicado bien. Algo, tal vez. A ver, pongan un puntito, a ver, para tomar como asistencia. Voy a abrir un Word y les voy a... Eso, en el momento de calificar, los que están presentes, les voy a considerar más su práctica de auxiliatura, ¿ya? Es una forma de incentivar, aunque no crean, las prácticas les ayudan mucho a aprobar, ¿ya? Solo no hagan trampa, solo eso les digo. No hagan copia, no hagan copia. El anterior semestre había bastante copia. El mismo error se equivocaban, misma cantidad de decimales, mismos decimales. Hay un ejercicio más que quisiera hacer, pero un poco tardecito ya es, ¿no? Ya estamos más de 1 hora y media. Entonces, tengo un video grabado, creo yo, sí. Y el último ejercicio, miren, que solo es una demostración, es un caso especial. ¿Ya? Es solo demostrar las fórmulas, ¿ya? O si no, les voy a pasar resuelto ese ejercicio. O en todo caso, les voy a pasar el video si no. Ya, entonces primero antes de retirarnos voy a copiar todo aquello esto. Listo. Si no tienen dudas, vamos a quedar acá. Algo más que antes que me vaya. Por tema, este del primer parcial son temas, lo vamos, entre comillas, lo vamos a llamar sencillo, ¿ya? Voy a cortar la grabación.